día vamos a hablar de los trastornos alimenticios, así que usted recuerda, ya puede incluso ir alistando qué preguntas va a hacer el día de hoy. Y les recordamos los teléfonos para que usted pueda mandar su consulta. Está 619-0774, 619-0776, 619-0777. También tenemos un teléfono que usted puede mandar por ahí también su audio, ¿no? Su pregunta, conciso por favor. Y también redes sociales para que usted escriba su comentario o su consulta. Vamos a empezar, antes de hablar o de aprender más sobre los trastornos alimenticios, sobre el momento COVID. Momento COVID, usted sabe que llega para absolver todo tipo de consulta en relación a esta pandemia, y la doctora Patricia García, que es una especialista en el tema, va a responder todas sus consultas. Así empezamos Momento COVID. Y muy buenas tardes, me quito entonces mi mascarilla para comenzar el programa. Y el día de hoy efectivamente vamos a comenzar respondiendo las preguntas, porque se nos han quedado también varias preguntas durante la semana. Y creo que tenemos una pregunta ya que nos viene. Así es, Patricia, hoy día es consultorio libre en relación a todas las preguntas de pandemia. Jacobo nos llama desde Arequipa. Jacobo, ¿cómo estás? Gracias por llamar, ¿cuál es tu pregunta? Bien, señorita, buenas tardes. Cuéntanos. ¿Sabe qué? Yo desde el 21 recién acudí a un médico a hacerme ver sobre que me sentía mal. El 21 acudí a un médico, pero 8 días antes ya yo sentí un mal dolor de cabeza, cuerpo me dolía y ya, todo eso. Pero pasando de le digo 8 días antes sentía mal, a los 3 días se me pasó todo, que fue un domingo y ya, bueno, dígame bien, no podía pedir de mi trabajo descanso. Acudí el 21 ante un médico me hizo todas unas pruebas que salió negativo, todo negativo, una radiografía. Fue el médico me dice de que él no creía en esas cosas, en esos resultados, que tenía que hacerme una tomografía a los pulmones. Y entonces me hice eso y ahí salió con el 10% los resultados. Ya, y ¿sabe qué pasa? Eso fue el 21. Y yo quería saber del 21 hasta ahorita, la fecha que hoy, quería también saber cómo ya va mi estado de salud, ya me puede asesorar. Pero el 21 me pusieron un medicamento a la mano por 5 días, un medicamento, ya no me acuerdo bien qué era. Perfecto, Jacobo, déjame preguntarte algunas cosas. ¿Qué edad tienes, Jacobo? 57. ¿Tienes alguna enfermedad de fondo, hipertensión, diabetes, problemas pulmonares o fumas? No, casi ninguna. nada. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás con fiebre, con tos, algún malestar? No, de rato, hay días que una tosecita, pero normal. Pero sé qué pasa, que la nariz, tengo un sangradito cuando uno se limpia la nariz, no a veces en la mañana. Perfecto. Pero raro, un sangradito. Perfecto, Jacobo. Y permíteme, porque también estas experiencias tienen que servirles a las otras personas, ¿no? Ahora, ¿tú vives solo o vives con otras personas? Vivo con mi esposa. ¿Y cuando comenzaste a tener los síntomas, hiciste cuarentena o no le diste ninguna importancia? En mi casa estaba. Después del 21, ¿Tu esposa tiene algún síntoma? Ella ha estado con COVID. Ella ha estado con COVID. Ella diagnosticada. También se la prueba todo, pero le dijeron que ya estaba pasando, ella dice. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver, si tú me dices que el 21 recién te fuiste a ver al doctor, pero 8 días antes ya tenías síntomas, sí. O sea, si normalmente el curso, digamos, de COVID es de 14 días, eso significa que como del 21 hasta el 27 ya habrías pasado la etapa en la que contagiarías y la etapa, digamos, peligrosa para que esto pudiera avanzar. O sea, yo diría que ahorita, si es que has tenido COVID y es posible que lo que haya encontrado el doctor en la tomografía sean los rezagos de una infección, muchas personas tienen la infección y ahí está, sean los rezagos solamente, lo más probable es que tú sí hayas tenido COVID, lo que pasa es que te comenzaste o decidiste verte con el médico y hacerte las pruebas un poco tarde. Cuando la prueba molecular o la antigénica se hace después de tiempo, puede salir negativa. ¿Qué debes hacer ahora? Fundamentalmente, ya cumpliste tu cuarentena, pero tanto tú como tu esposa tienen que cuidarse para evitar volver a infectarse. Y no hay nada especial que tengas que hacer. Si te sientes con un poquito de moquito, un poquitito de tosecito, un poquito de malestar, esas son las secuelas que quedan y hay que darle tiempo solamente para que eso se vaya. Muy bien, vamos rápidamente a otra consulta. Juana nos llama desde San Borja. Juana, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta?
Buenas tardes, señorita. Muy amable por la respuesta. Mi pregunta es esta. Soy alérgica a una serie de medicamentos y también tengo episodios de estornudos todos los días, 20 veces, 25 veces. Quería saber si eso se opone a que en un momento determinado me puedan poner la vacuna. Gracias, muchas gracias, Juanita, por la pregunta. Esos tipos de alergia, las alergias en general, no son contraindicación para vacunarse. No son. O sea, muchos aquí en Lima tenemos ese problema de la rinitis y hay mucha gente que tiene también alergias a comidas o tiene alergias a medicamentos. Esos no son para nada contraindicación a las vacunas. La información que ha estado corriendo es acerca de una sola vacuna, que es la de Pfizer, pero las personas que desarrollaron esas alergias, que han sido muy poquititas, contra el 1.000.000 de personas que se han vacunado, han sido personas que tienen una cosa que se llama anafilaxis. Es una alergia tan seria que usualmente es a alguna comida, algunos es a los manís o a los pescados, que inmediatamente les quita la respiración y pueden morirse. Y esas personas son las que usualmente utilizan un medicamento que se llama epinefrina. Además, la recomendación es que si eso pasa, existen medicamentos para tratarlo. Y por eso a todos los vacunados lo que se les dice es, va a quedarse acá en observación unos minutos porque esa reacción pasa casi inmediatamente y se les observa de 15 a 30 minutos. Entonces la respuesta es, si tienes cualquier alergia, eso no es contraindicación para la vacuna. Muy bien, vamos ahora hasta San Martín de Porres. Azucena, ¿cuál es tu pregunta? Gracias por llamar. Sí, doctora, buenas tardes. Mire, mi consulta es lo siguiente. Desde el 22 de enero más o menos, yo he perdido el olfato. Y después hasta el día de hoy, ¿no? Pero para quedarme así, más o menos 3 días como que solo me dolían las piernas, pero de la cadera hacia abajo. Pero no he perdido el gusto, no, solo es el olfato y ese malestar que he sentido. O sea, mi pregunta es, ¿puede que haya sido COVID? Hola, Azucena, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. Podría ser que haya sido COVID. Ahora, depende de ti. Yo no sé si ha habido personas con COVID alrededor tuyo, si no te cuidaste, si te descuidaste, que son factores bien importantes. Esta pérdida del olfato es muy característica y sobre todo en personas que tienen la enfermedad leve. En todo caso, ya pasaste los 14 días, pero una cosa sí te digo, así hayas tenido COVID, número 1, tienes que seguirte cuidando porque con las nuevas variantes tú podrías reinfectarte y podrías tener una enfermedad más severa. Y la segunda, en el momento que hayan la vacunación para toda la población o que esté disponible la vacunación para toda la población, igual tienes que vacunarte. ¿Ok? Vamos ahora hasta Comas. Berta, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Señorita, buenas tardes. Hola, cuéntanos. Buenas tardes, señorita. Quisiera una consulta. Nosotros nos hemos juntado a una reunión con un cumpleaños familiar. Mi hermano, su esposo, estuvo contagiado de COVID y todos nos realizamos la prueba después de 5 días porque teníamos síntomas, salieron negativos. Pero mi niña, al 7º día, ella presentó fiebre y molestia en la garganta y le sacaron el examen y salió positivo. Entonces, mi pregunta es lo siguiente. Mi niña, ¿a partir de cuándo realiza su cuarentena? ¿Desde que tuvo el contacto con la persona que tuvo COVID o es cuando inicia sus síntomas? Muy bien, muchísimas gracias por tu pregunta. La primera cosa es que esto me permite que refuerce, por favor, así como tu historia de gente que decidió tener una reunión familiar o un cumpleaños o quiso tomarse un lonchecito, estamos viendo que familias enteras terminan enfermándose y muchos de ellos mueren. Por favor, no hagan esas cosas. Esa es la primera. Segundo, cuando hay una reunión, no todos llegan a infectarse. Número 1, no todos llegan a tener pruebas positivas, porque no sé qué pruebas has hecho. Por ejemplo, las pruebas rápidas o las pruebas serológicas van a salir negativas, pero lo que podría salir positivo es una prueba molecular. Entonces, algunos se infectan, algunos salen de la prueba positiva y algunos la infección la hacen con muchos síntomas. Es una ruleta rusa. Tu niña le salió en el sorteo la mala suerte de tener la infección. Ahora, ¿desde cuándo contamos la cuarentena de tu niña? Debes contarla desde el momento
en realidad que le hicieron el diagnóstico, y le hicieron el diagnóstico cuando comenzó los síntomas. A partir de esa fecha cuentas 14 días y tienen que mantenerse en cuarentena. Pero todos los que estuvieron en esa fiesta también deberían hacerlo, deberían haberse mantenido en cuarentena. ¿Por qué? Porque a pesar de que salió la prueba negativa en todos ellos, ya hay alguien infectado. Y la prueba negativa podría ser un falso negativo porque se hizo muy temprano, porque no se hizo bien, etcétera. Entonces, cuando hay contactos muy cercanos en una reunión y alguno sale positivo, así salga la prueba negativa, todos deberían hacer su cuarentena de 14 días para evitar seguir diseminando la enfermedad. Muy bien, y volvemos a exhortar, por favor, están prohibidas las reuniones, básicamente, no por un tema incluso de inseguridad de la gente, sino de su salud, la de usted y la de sus familiares. Vamos con Doménica, quien nos llama desde Huachipa. Doménica, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Doménica. Sí, hace una semana he estado con la garganta, siempre sufro de la garganta, he tomado acitromicina y paracetamol, pero sigo igual con la garganta. Y eso siempre, todos los meses me fastidia eso, no sé si se puede también contagiar del COVID. ¿Tú quieres saber si ese malestar es COVID? De hipotiroidismo sufro yo. Ya, Doménica, ¿qué edad tienes? Yo tengo 42 años. 42 años. ¿Tú has estado saliendo de tu casa? ¿Te has reunido con alguien? ¿Hay alguien a tu alrededor que haya estado con COVID? No. ¿Has estado permanentemente en casa? No, sí he salido siempre, pero doctorita, yo siempre me enfermo, todos los meses me enfermo. Sí, pero lo que quiero saber, mira, así entre nos, ¿ya? Entre nos con honestidad, porque uno sabe. O sea, tú sabes que usas tu mascarilla bien y que no te has descuidado en ningún momento. No te has descuidado en ningún momento. ¿Fiebre? No tengo. No tienes. Y tú sabes que ya tienes este proceso. Solamente la garganta no. Ok, mira, así como me cuentas, podría ser simple y llanamente ese proceso que tú siempre tienes. Si tienes dudas, una alternativa es que te hagan ya sea la prueba molecular o la prueba antigénica. Esa es la única manera de poder saber si es o no. En diciembre me saqué el hisopado en la posta y me salió negativo. Eso fue en diciembre todavía. ¿Cuándo fue? Diciembre. Eso fue en diciembre, claro. Pero recuerda que la prueba es una cosa instantánea. O sea, eso te dice qué pasó en los 4 días anteriores, nada más. Entonces, si ahora tienes estos síntomas y crees que podrías haber estado en contacto porque algo pasó, alguien se me acercó a menos de 1,5 metros, alguien que estaba cerca y además, o sea, no tenía la mascarilla o a mí se me bajó la mascarilla, cualquiera de esas cosas, acude y que te hagan la prueba. ¿Ok? Gracias por tu llamada. Muchas gracias, doctora. Muy bien, vamos ahora hasta el Callao. Yolanda, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Yolanda. Vamos a ver si es que tenemos otra consulta en redes sociales. Me informan que sí tenemos otra consulta. Dice Viviana Aquino. Hola, doctora, mi tío dio positivo a la prueba de COVID ya 15 días. Hasta ahora no sube su saturación y está con oxígeno y medicamentos. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que sucede es que esto que hablamos de el curso de enfermedad de 14 días es el curso de la enfermedad leve o moderada. Aquellas personas que tienen más daño pulmonar van a tener síntomas durante mucho más tiempo, ¿okay? Entonces, probablemente tu tío que ha tenido, no tenemos la edad de tu tío, no sabemos si tiene una enfermedad de fondo, pero sí sabemos que los varones en general hacen una enfermedad más severa. Probablemente lo que pasa es que tiene más daño pulmonar y por eso es que su saturación sigue siendo baja. Tampoco sé cuál es el número de la saturación. Ahora, todo esto es un proceso. Después de 15 días, usualmente los pacientes se empeoran más o menos entre el día 8 y 10, aunque con esta nueva variante estamos viendo que la gente se empeora mucho más temprano. Entonces, lo que hay que hacer es hay que esperar, va a tener que verlo el médico, seguramente tienes un seguimiento con el médico y hay que tratar de mantenerlo lo mejor posible y seguir adelante. Pero como te digo, ese número 14 o 15 días de los que hablamos no es un número mágico, es un número promedio. Hay gente que demora más en mejorarse, hay gente que demora menos, pero usamos la cuarentena de 14 porque eso es el número promedio en el que la gente bota virus y por eso es que esas personas deben mantenerse aisladas durante ese tiempo. Pero si tienes síntomas durante más días, el aislamiento tiene que durar un poco más. Muy bien, vamos ahora sí con Yolanda, nos llama desde el Callao. Yolanda, ¿cómo estás?
Vamos a ver, bueno, lamentablemente hemos perdido esa comunicación. Yo tengo una pregunta, antes de cerrar, por favor, rapidísimo, en relación al uso del pulsioxímetro. Mucha gente lo utiliza todos los días como si fuese un termómetro para medir la temperatura cuando sabemos que este adminículo se tiene que usar en un caso específico. Por favor, Patricia. Así es, y se está volviendo, yo creo que lo que estamos comenzando a ver es un poco la ansiedad del oxígeno, es lo que estamos viendo, y esa ansiedad no nos hace bien. O sea, sumamos al agotamiento pandémico todas estas cosas que nos están hablando. El pulso oxímetro no sirve para hacer diagnóstico de COVID, ¿ok? No sirve. El pulso oxímetro solo se debería usar cuando una persona ya tiene diagnóstico de COVID. Y es especialmente importante para hacer seguimiento a aquellas personas, usualmente de la tercera edad, aquellas personas que tienen enfermedades de fondo, o si lo que vemos es que hay mucha sintomatología, porque ahora vemos gente joven también, ¿no? Y que siente, por ejemplo, siente muchísimo malestar. Entonces, tener una medida basal, o sea, una medida al comienzo para ver cuál es la saturación, es bueno una vez que uno tiene el diagnóstico, pero medirse la saturación para ver si puedo tener COVID o no, eso no sirve. El pulsoxímetro no es para diagnóstico, es para monitorear al paciente que ya tiene el diagnóstico, y además, de alguna manera, a pesar de que es fácil leerlo, tiene que tener algún apoyo de un personal de salud para ver qué manejo se le va a dar de acuerdo a los números que salen. Buenísimo, entonces ya quedó claro eso. Recuerde que en momento COVID, ¿no?, en lugar o espacio donde la doctora Patricia García responde todas sus consultas en relación a la pandemia, lo desarrollamos todos los días al inicio del programa. Recuerde que no hay preguntas correctas ni incorrectas, ni preguntas repetidas, así que usted puede llamar y hacer las preguntas que quiera para tener y despejar todo tipo de duda en relación a esta pandemia. Ahora sí, entramos de lleno al tema de hoy viernes, con el cual vamos a cerrar esta semana. Vamos a hablar de los trastornos alimentarios, aquellas que pueden generar incluso una gran afectación, no solamente de manera física, sino emocional. Vemos la nota y empezamos ya de arranque con sus preguntas y los especialistas. Hoy en día, el deseo o preocupación de lucir una escultural figura lleva a muchos chicos y chicas a experimentar con rigurosas dietas que en la mayoría de los casos no son debidamente orientadas y menos controladas. Esta situación definitivamente podría generar severas consecuencias de orden alimenticio en su salud física y mental. Los trastornos alimentarios implican problemas serios sobre cómo se piensa en relación a la comida y a la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. Y estos desórdenes incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el comer compulsivamente. Todos estos son problemas emocionales serios que pueden llegar a tener consecuencias mortales si es que no se está alerta a tiempo. Entonces, la pregunta que quizá debamos hacernos es ¿cómo se desarrolla un trastorno alimenticio? La NEDA, que es la National Eating Disorders Association, es una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos, menciona que los trastornos alimenticios pueden desarrollarse a través de la combinación de condiciones psicológicas, interpersonales, sociales, sentimientos inadecuados, la depresión, la ansiedad, la soledad, así como problemas familiares y de relaciones personales. Todo esto puede contribuir al desarrollo de estos trastornos que, una vez iniciados, tienden a autoperpetuarse. El hacer dietas, atascarse y purgarse son métodos emocionales que utilizan algunas personas para manejar emociones dolorosas y para sentirse en control de sus vidas. Finalmente, podemos describir las tres afecciones principales que implican los desórdenes alimenticios. La anorexia nerviosa, que se caracteriza principalmente por autonegarse las comidas y la pérdida excesiva de peso. La bulimia nerviosa, que se caracteriza por periodos en los cuales uno come demasiado, los famosos atracones, y luego son seguidos por purgas, que son los vómitos autoinducidos, la utilización de laxantes, pastillas de dieta, diuréticos, ejercicio excesivo o ayunos. Frecuentemente, estos actos de atiborrarse de comida se hacen de forma secreta. Por último, está el comer compulsivamente, que se caracteriza principalmente por periodos de voracidad impulsiva o el comer sin parar. No hay purgas, pero sí ayunos esporádicos o dietas repetitivas. El peso puede variar de normal a discreto, moderado o a obesidad severa.
Amigos de Cuerpo Médico, después de haberles brindado toda esta información, es importantísimo saber que tanto los padres como los adultos responsables tenemos que estar alerta de nuestros jóvenes, porque muchas veces estas modas terminan afectando seriamente a su salud. Recuerden que la prevención es sinónimo de salud. Muchas gracias. Así es, aquí podemos actuar con prevención. Trastornos de las conductas alimentarias, para decirlo con propiedad, es el término de lo que hoy vamos a abordar con sus preguntas. Damos la bienvenida a los especialistas que hoy van a responder todas esas preguntas. Estamos con la doctora Marcela Chagua Guarachi. Ella es médica psiquiatra del Hospital Hermilio Valdizán del Ministerio de Salud. Y también estamos con la doctora Rachel Watson de Luchi. Ella es psicóloga clínica y educacional. Bienvenidas a ambos. Tenemos ya una primera consulta. Llega desde Ecuador. Gemima, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es de que, bueno, pues una amiga mía sufre de depresión, no tiene ánimos ni nada por el estilo y está empezando a evitar comer, me comienza a poner excusas de que no quiero comer, esto no tengo ganas y me preocupa. ¿Y qué le puedo decir? ¿Qué me recomiendan? Porque como es una amiga íntima, es mi mejor amiga y pues su mamá me cuenta, me preocupa también y no quiero que le pase nada mal. Perfecto. Muchísimas gracias, Gemima. ¿Qué orientación podemos darle a ella para que también oriente a su amiga? Doctora Chagua, bienvenida. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, es muy poca. Buenas tardes con todos. Primero, saludando a sus oyentes, a todos los que nos están mirando. Bien, nosotros sabemos que cuando hablamos de depresión tenemos que tener claro en qué consiste, ¿no? Hay que evaluar el caso, de qué se trata, lo que manifiesta esta usuaria, ¿no? Si está muy preocupada, está muy bien que se preocupe, probablemente haya pasado algo que no es de normal conducta de esta persona, así que habría que evaluar primero. Es recomendable que acuda a algún especialista. Definitivamente, si la nota triste o de pronto cambia con cambios de conducta, va a ser interesante que lo comente con un psicólogo al menos, ¿no? Y si no quiere comer, esto puede ser muchas cosas. Es como la fiebre en una infección, ¿no? Tenemos que tener muy claro a qué se refiere esto que le está pasando a tu amiga, ¿ya? Y eso lo tiene que ver un especialista. Pero muy bien por la preocupación por tu amiga. Sobre todo eso, doctora Chagua, podemos resaltar el hecho de que uno se involucre cuando ve que hay una situación que no es normal. Ese es un buen punto incluso del cual podríamos empezar a notar. Así es. Y Gemina, entonces lo que te está recomendando la doctora es que converses con tu amiga claramente y tal vez la guíes para que trate de buscar apoyo y ayuda con, al menos inicialmente, con un psicólogo para ver qué es lo que puede pasar. Y tenemos una consulta que nos viene desde Facebook. Vamos a ver, y es Beatriz Elescano. Dice, hola, mi hija sufre de depresión y bulimia. ¿Cómo puedo ayudarla? Ya hemos buscado ayuda, pero ella continúa con este mal. ¿Qué me pueden aconsejar? Bienvenida, doctora Rachel Watson. ¿Qué podemos decirle a Beatriz? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes también a la doctora. Bien importante en este tipo de trastornos alimentarios el poder encontrar qué es lo que hay debajo. Por lo general, estas conductas inadecuadas alimentarias tienen que ver con lo visible, lo que podemos observar, pero el problema es de fondo, ¿no? Entonces, así como la llamada anterior, y en este caso también, en el caso de Beatriz con su hija, tienen que entender que los trastornos alimentarios tienen un componente psicológico muy fuerte. Son trastornos en realidad con una base psicológica. Mucha gente se centra pensando que el trastorno nada más tiene que ver con que coma o no coma y la alimentación, pero hay que trabajar todo lo que está en el fondo. Entonces yo le recomendaría a Beatriz que sigan con la ayuda, no la deben de dejar. Generalmente se trabaja en conjunto, terapia psicológica con evaluación psiquiátrica y medicación si es que el caso lo amerita. Pero es bien importante que ella como mamá también trate de aproximarse mucho a su hija, de poder tener espacios de conversación íntima, cercana. De repente al principio su hija no va a abrirse espontáneamente, pero ella tiene que insistir, pero insistir de una manera no invasiva, sino buscando momentos para hacer actividades con ella o contándoles cosas cuando ella era joven, adolescente, las cosas que le pasaban. Es bien importante ganarse la confianza de los hijos para ayudarlos cuando tienen un problema psicológico de esta envergadura, porque hay que entender que el trastorno de la alimentación
es un trastorno grave, de riesgo. Empiezan muy sutilmente, por lo general, pero conforme va avanzando, la persona puede entrar en un estado en el que a veces ya no hay vuelta atrás. Entonces, Beatriz, a seguir apoyando a tu hija muchísimo, tratar de dialogar mucho, encontrar también esas razones por las cuales ella está de esta manera, con el apoyo psicológico y también con tu rol como mamá, también involucrar a otros familiares en el diálogo, en la ayuda, trabajar mucho en su autoestima, reforzarla, porque generalmente también hay de base dificultades para aceptarse a uno mismo. Hay que averiguar por qué está así. Doctora Watson, solamente antes de concluir, ¿uno se puede curar del todo de estos tipos de trastornos de la conducta alimentaria o es un tratamiento de por vida? Uno puede salir adelante, pero siempre va a quedar la posibilidad de recaer. Entonces es bien importante reforzar todos esos aspectos personales que van a permitir a la persona salir adelante y no bajar nunca la guardia. La persona que ha tenido trastorno de alimentación puede no volver a enfermarse, como puede repetir la situación frente a factores que no haya solucionado, ¿no? Por ejemplo, que nuevamente empiece a tambalear su autoestima o que tenga conflictos serios a nivel social, eso puede hacer tambalear y hay que estar muy alertas. Y le aconsejo a todas las personas que han pasado por este trastorno y han salido adelante, no esperar a que se vuelva a gestar cuando de repente estén en una situación complicada a nivel emocional, porque esa es la puerta de entrada al trastorno alimentario. O sea, evitar esos disparadores, ¿no? Que incluso le llaman. O reconocerlos temprano. Ese es exacto. Bueno, siempre es mejor prevenir a tiempo, es mejor pecar de precavido y ante señales no tan fuertes intervenir, y lo mismo le digo a los papás. Si tú ves que tu hijo o tu hija en casa está teniendo algunos cambios en su conducta alimentaria, no lo relativices, no lo dejes pasar, actúa inmediatamente, lo más rápido posible, que eso tiene un mejor pronóstico que cuando se deja pasar el tiempo y ya a veces es muy difícil ayudarlos. Perfecto, y de esas señales vamos a seguir hablando luego de esta pausa, y también vamos a sumar a este pool de especialistas que tenemos a nuestra nutricionista Sara Abusabá, porque también ella tiene muchísimas recomendaciones que darnos. Hoy estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, así que usted puede seguir mandando sus consultas. Ya regresamos, no se mueva. Amigos, gracias por la preferencia. Esto es Cuerpo Médico y estamos aprendiendo más en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, y damos la bienvenida a nuestra querida Sara Abusabá, nutricionista de Cuerpo Médico, porque ella tiene mucha vela en este entierro, como decimos. Sarita, ¿cómo estás? Bien, Jennifer, Patricia, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos, y excelente tema, y por supuesto acá listos para poder abordar. Y una de las cosas que puedo desprender de la conversación que ya se viene dando es recordar que el hacer la dieta no es el causante, el alimento no es el problema, sino la conducta a la hora de alimentarse es uno de los temas que tenemos que ir observando para ver algunas luces de si hay o no hay un trastorno alimentario, pero vamos a seguir viendo más adelante a lo largo del programa. Perfecto, entonces vamos a ampliar ese rango de consultas con nuestra nutricionista. Vamos rápidamente hasta Ica. Stephanie, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Chagua? Hola, sí, más que todo es una preocupación que yo tengo, en la cual yo te voy a contar, pues, ¿no? Mi sobrina, la he visto muchos días vomitando, y yo le he preguntado, pues, ¿no? ¿Qué te pasa? De repente estás mal de la barriga, y me dice, ¿sabes qué? No, es que yo me empacho mucho, y como que me da una excusa. ¿Qué podría hacer o qué recomendaciones tú me das para poder ayudar? ¿Qué edad tiene tu sobrina, Stephanie? Ella tiene 15 años. 15 años. ¿Y estos vómitos es justamente después de almorzar, de comer, cuando ha tomado un alimento? Claro, o sea, almuerza y luego se va directamente al baño. Muy bien, perfecto. Vamos rápidamente con la doctora Chagua. Doctora Chagua, 15 años. Así es. Sí, justamente estos trastornos o esta alteración en la conducta de alimentación es muy frecuente que se presente
desde la adolescencia, ¿no? Incluso desde los 12 años o incluso menos, más frecuentemente en niñas, ¿no? O adolescentes mujeres. Y esto nos llama la atención, ¿no? Por muchos factores, no es solamente una la causa, muchos factores. Sería bueno explorar, ¿no? A lo mejor ella lo está haciendo ahora, hace algún tiempo corto, o puede ser que lo haya estado haciendo por episodios a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y es bueno explorar ese historial, ¿no? Lo cierto es que si le está llamando la atención, hay que prestarle atención, como decía la compañera que me acompaña, ¿no? ¿Por qué? Porque las conductas normalmente nos llaman la atención por algo, que los conocen más los familiares, sí. Y entonces, quizá aquí habría que ver si realmente esto lo está haciendo recientemente o a lo mejor ya lo está haciendo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y en ese caso, detrás de esta conducta hay que explorar. Es como la punta de un iceberg. Siempre decimos que es como la punta de un iceberg cualquier conducta que se presente que no es muy familiar para nosotros o para las personas que lo conocemos, ¿no? Entonces, sí. Doctora Chagua, pero una consulta. ¿Qué tan peligroso es normalizar o dejarlo pasar esa situación? Es decir, ella se está provocando de repente los vómitos, no es que vaya a desaparecer acá más adelante, esto podría agravar. ¿Qué tan serio es para su salud física y emocional? Sí, de hecho, como les decía, es la punta del iceberg y es necesario saber qué más está pasando porque podría ser un indicio muy importante de un trastorno alimentario. Muchas veces ocurre eso, cada vez que comen altera un poco ese normal discurrir, ¿no? Como tengo que hacer mis cosas, pero en este caso ella se va al baño, probablemente a eliminar el alimento, ¿no? A provocarse el vómito. Entonces, sí puede ser muy grave, trae muchas consecuencias a largo plazo. De hecho, que ahora mismo habría que explorar cómo está su funcionamiento, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, ¿no? Si cómo van los estudios, cómo está su desempeño social, cómo se comporta en el entorno familiar, si el carácter le ha cambiado, ¿no? Está durmiendo bien o tiene cambios probablemente además en otros aspectos, ¿no? Entonces sí que es muy importante porque cuando ocurren estas conductas, las adolescentes que en el caso de ella podría ser que esté haciendo un atracón, podría ser, ¿no? Muy bien. Entonces una de las recomendaciones importantes es que probablemente, Stephanie, tú que te estás dando cuenta como la tía, vale la pena que tu sobrina sea evaluada por una psicóloga que va a ayudar. Algunas cosas podrás explorarlas tú, pero en realidad necesita un profesional que pueda guiar esa exploración para no dejarlo. Y como dijo Jennifer, no se debe normalizar. Qué bueno que te estés dando cuenta. Patricia, habla con la mamá también. Y lo que dice Jennifer es muy importante, porque hay que darse cuenta que este vómito recurrente va a lesionar toda esta vía digestiva y va a generar problemas en la salud de la niña y que pueden pasar meses, incluso años, y nadie darse cuenta, no de los efectos internos, sino del trastorno de la conducta alimentaria. Y en la medida que esto se desarrolla, ya hay problemas en la salud que pueden ser peligrosos y hay que estar muy atentos. Entonces, qué bueno que ya te hayas dado cuenta tú, trata de buscar atención. Recuerda que existen los centros de salud mental en cada uno de los tenemos en cada una de las regiones. Puedes entrar a la página web y puedes hacer una consulta con el psicólogo y sacarle una cita a tu sobrina. Creo que eso es bien importante. Tenemos una llamada que nos viene desde Trujillo y es Carlos. Carlos, ¿estás ahí? ¿Carlos? Hola, buenas tardes. Aquí está Carlos, no lo hemos perdido. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cuál es tu consulta? Sí. Doctora, mi esposa un trastorno de ansiedad generalizada y todo lo que come, por sí, carnes rojas, pescado, huevos, tamales, lo que ella coma, chancho, le hace mal, que es hincharse el labio y ella no puede tomar ningún tipo de aire. En el primer niño que tuvimos, ella sufrió eclampsia y en el último sufrió de preeclampsia. ¿Está haciendo un trastorno alimenticio? Porque ya ha pasado por la psicóloga, gracias que hay no cosas de mental, sí nos han ayudado, pero no ha dado resultados. Y ahorita mi esposa está dando de lactar. No sé qué hacer, porque no puede tomar ningún tipo de medicamento. ¿Qué edad tiene tu esposa? No, ¿Qué edad tiene tu esposa, Carlos? 30 años. 30 años. ¿Y dices que ya la vio el médico y ya la vio un psicólogo? 30. Tal vez si bajas el volumen de tu televisor podemos escuchar mejor. A ver. Como 3, 4, 5 ya lo han visto.
Ok, vamos a ver qué te recomienda la doctora Watson. Doctora. Patricia, por el audio no he podido escuchar claramente la sintomatología. Bueno, si usted me la podría repetir. A ver, más o menos también hemos tenido acá problemas para escuchar el audio, pero esta es una mujer de 30 años que ya tiene un bebé, ha tenido unos segundos, que está dando de lactar ahorita después de una preeclampsia, pero aparentemente tiene toda una historia por la cual, según dice ella, todo le cae mal y todo lo vomita. Y lo que cuenta el esposo es que él está preocupado porque además ella está dando de lactar ahora y porque ha pasado por lo menos por 4 psicólogos, pero parece que no la ayudan. Y él quiere saber si esto podría ser un trastorno de la conducta alimentaria y qué le recomendaría hacer. Ok, por lo que he entendido me parece que fuera más un tema, en algún momento escuché que él decía ansiedad generalizada. También ¿no? utilizó ese término. En algún momento. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, no es que hay un trastorno de alimentación porque la persona quiere bajar de peso o porque está buscando verse bien y se obsesiona con lo que va a comer o no comer. Parece ser que es un tema de que ella piensa que le va a caer mal lo que va a comer, ¿no? Y por la ansiedad que tiene. Entonces ahí yo creo, y si mi colega psiquiatra también puede comentar también al respecto, creo que viene bien un tratamiento psiquiátrico para ver una medicación que le ayude a bajar la ansiedad y al mismo tiempo poder tener el apoyo psicológico. Tal vez no ha funcionado la parte psicológica solamente porque se necesita ese complemento. Patricia, hay muchos trastornos, no solo los alimentarios, sino hay temas de ansiedad, depresión, que se tienen que trabajar en equipo, multidisciplinar. En el caso, por ejemplo, de alimentación también entra la nutrición, como estamos con Sara en estos momentos. Entonces es bien importante que las personas que nos están escuchando vean qué ya se ha hecho y qué falta hacer, ¿no? Si, por ejemplo, a Carlos le falta consultar con un psiquiatra, pues va a tener que hacerlo. O tal vez ya lo han hecho, pero puede pasar que sea un problema también gastrointestinal muy fuerte. Yo tuve un caso así, se le mandó a hacer todos los chequeos y finalmente era un problema de reflujo, temas gástricos, que se solucionaron con la medicación que recomendó el gastroenterólogo, a pesar de que igual se siguió trabajando la parte psicológica. Entonces, el diagnóstico médico es muy importante, primero para descartar de qué se trata claramente. ¿Ya? Eso Carlos tiene que seguir profundizando para poder encontrar la causa. Más parece que fuera producido por un tema de ansiedad que la lleva a sentir que le va a caer mal la comida, pero de todas maneras ya hay una ideación con respecto a la comida que no ayuda. Entonces sí podría estar gestándose ya un trastorno, pero necesitamos más data para saber si realmente ya lo tiene o no. Muy bien, no sé si la doctora Chagua quisiera agregar algo. Bueno, sí, es muy cierto y coincido en lo que dice Rachel. Lo que ocurre es que ella, no estamos hablando de un trastorno de conducta alimentaria. Aquí no le preocupa el peso, el aspecto, la alimentación, no. Es una madre que, bueno, está con un problema de preeclampsia y que ha tenido un trastorno o tiene un trastorno de ansiedad generalizada, que eso ya tiene un tratamiento psiquiátrico multidisciplinario, no solamente psiquiatría, sino también el abordaje psicoterapéutico, ¿ya? Entonces, habría que descartar, si bien es cierto, no tolera alimentos, podría ser fácilmente una irritación gástrica, una gastritis, ¿no? Puesto que cuando se trata a las mujeres embarazadas por preeclampsia o eclampsia, utilizan infinidad de medicamentos para atenuar este problema, ¿no?, médico. Entonces, podría ser a lo mejor que se haga una pertinente evaluación por gastroenterología o por un médico internista y definitivamente reconsultar, ¿no?, a un psiquiatra para ver qué otro medicamento o qué alternativas de tratamiento farmacológico se le pueden dar a la paciente. Muy bien, ¿no? entonces hay que tener ahí un abordaje multidisciplinario. Vamos rápidamente hasta Ayacucho. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? Doctora, buenas tardes. Mi pregunta, yo tengo una hija de 18 años y ella en el desayuno toma pura así como croquetas, se lo prepara. Ajá. Y a los 10 de la mañana ella está estudiando en una academia virtual, le da esa ansiedad de estar comiendo galletas, más queques, esas cosas, y a las 12 hace su almuerzo, que es poco, y en la noche ya quiere cenar a poquito, nomás otro se prepara huevito con así tipo tortillas. Gracias, doctora. Carolina, ¿y le has escuchado a tu hija decir que está subida de peso, que está inconforme con su imagen? Doctora, yo le he observado que ella ha bajado bastante de peso y yo le he reclamado como mamá, ¿por qué estás haciendo eso? Y a veces ella un poco se incomoda, a veces se molesta.
Incluso yo estaba llevando la nutrición y pues ella me dice que yo soy una mentirosa. Vamos a ver qué orientación te da. Muchísimas gracias, Carolina, por confiar en nosotros y llamar. Doctora Chagua, ¿qué orientación le damos a Carolina para con su hija? ¿Me recuerda o me repite la edad si es que la dijo? 18 Creo que no. años. 18 años. Okay, bueno, está saliendo de la adolescencia, es muy importante lo que ella nos menciona. Estos cambios de hábitos alimenticios es muy importante, no perder la atención de eso, ¿no? Está dando un indicio de algo más está pasando. Puede ser que detrás, sí, pues podría haber, tendríamos que explorar más, nuevamente lo digo, qué es lo que está pasando, porque ella tiende a comer un tipo de alimento y cada vez menos durante el transcurso del día. Quizá también lo estará devolviendo, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Porque estas conductas son muy ocultas, ¿no? De los adolescentes, ¿no? Y además, pues, hay otra serie de cambios, ¿no? De repente el estado de ánimo, vuelvo a decir, o puede ser que en la adolescencia esté transcurriendo con un episodio depresivo o tenga una baja autoestima, en fin, ¿no? Entonces, todos estas manifestaciones que estoy mencionando van a tener que ser exploradas con mucho detenimiento, porque el adolescente no es una persona que nos va a decir explícitamente todo como queremos, ¿no? Hay que a veces entrar por otro camino para explorar, entrevistar a un adolescente que ya nos ha tocado, que pues a veces no nos responden las preguntas, ¿no? Muy Entonces, bien. Interesante. Muy bien, entonces nuevamente cuando la doctora dice explorar significa que es importante que pidas una consulta, ya sea al centro de atención mental con una psicóloga que pueda guiarte a ti como madre y finalmente involucrar también y explorar las cosas estas con tu hija. Tenemos otra consulta que nos viene desde Facebook y es Elena García. Mi hija trató de suicidarse varias veces. Ella sufre de trastornos alimenticios y también de depresión. ¿Qué puedo hacer? Ya llevó terapia, pero no parece ayudarla. Desde que inició la pandemia se puso peor. Doctora Watson. Bueno, ahí Elena está con un cuadro ya bastante grave, avanzado, de problemas a nivel psicológicos, ¿no? Entonces es bien importante que pueda seguir y complementar los tratamientos que ella ha venido teniendo, pero si es que no está haciendo efecto algún tipo de tratamiento, pues tiene que recurrir a una interconsulta, a 2 o 3 especialistas más que puedan poder terminar de definir exactamente por dónde ayudar. Si tiene depresión de base, pues va a necesitar una medicación un buen tiempo, pero la psicoterapia tiene que ser constante. La única forma en que nosotros podamos sacar a alguien de una depresión severa es con un tratamiento sistemático, constante, y a veces ocurre que las personas, cuando ellos mismos se empiezan a sentir mejor o los familiares ven que la persona aparentemente está mejor, dejan los tratamientos o dejan la medicación. Y eso es peor, porque pasa un poco más el tiempo y la persona recae y recae con más fuerza. Los trastornos de la conducta alimentaria están muy asociados, como decía la doctora Cagua, son la puntita del iceberg, lo que vemos con la comida, pero abajo, por lo general, encontramos depresión, ansiedad, baja autoestima, con un autoconcepto muy pobre. Todo eso es lo que hay que trabajar. Y no solamente está en la persona, y esto quiero reiterarlo porque muchos de los que nos están llamando son mamás y papás. Es bien importante revisar la dinámica familiar. A veces es el chico o la chica que hace el trastorno de alimentación quien está diciendo, ojo, pasa acá algo en esta casa. Es quien hace el síntoma de alguna disfunción en la familia. Y hay que revisar cómo nos estamos llevando, si hay problemas de comunicación o no, si los papás pelean delante de los hijos. Todo eso va mermando en la psique de nuestro hijo y va produciendo esta sensación de depresión, ansiedad, porque para ningún adolescente es agradable, para nadie, ni siquiera para los adultos, vivir en un medio ambiente hostil todo el tiempo. Entonces hay que revisar mucho el ambiente de casa, no pensar que mi hijo tiene el problema de alimentación y hay que ver qué hago con él y él solo necesita la ayuda. Es multifactorial, se combinan una serie de factores. Como dice Sara, no es porque haces dieta, entonces te da trastorno de alimentación. No, se mezcla todo y la familia también hay que revisar esa dinámica, cómo está en casa. Doctora Chagua, no sé si puedo hacer un aporte también en relación a este caso. Sí, agregando nada más, sí estoy totalmente de acuerdo con que probablemente en el entorno familiar ahí esté pasando algo y el chivo expiatorio lo haga un paciente o un adolescente, generalmente es así. Y bueno, en épocas actuales de pandemia, donde muchas personas estamos sometidas a mucho estrés, ¿no? Por los cambios de hábitos y por todo lo que implica esto, va a ser importante que, si bien los adultos que estamos, entre comillas, normales, nos estresamos, los adolescentes mucho más a veces, ¿no? Y si ella, como mencionan, tiene también
estas conductas alimentarias anormales, también características de su forma de ser, me atrevería a decir, ¿no? Tienden mucho a la frustración y eso habría que evaluarlo también o dar un nuevo abordaje terapéutico porque es necesario poder conducir bien y regularse adecuadamente frente al estrés o a las situaciones estresantes, ¿no? Que nos pueden tocar y más en un adolescente, ¿no? Perfecto. Doctora Chagua, doctora Watson, nos ha quedado muy corto el tiempo y bueno, desde ya les contamos que vamos a tener los días viernes temas en relación pues, a salud mental y sobre ese tema vamos a tener próximas ediciones porque se han quedado incluso muchísimas preguntas, ¿no? En espera, pero no queríamos terminar esta primera edición sin antes pedirle a ustedes, por favor, que nos den recomendaciones finales muy puntuales, al menos en esta primera edición en la cual tratamos trastornos de la conducta alimentaria. Empezamos con la doctora Watson, por favor. Bueno, en mi caso, recomendar a los padres que estén muy alertas a esas señales de alarma que nos hacen sospechar que algo puede estar pasando. Por ejemplo, esos cambios drásticos en los estados de humor o cambios drásticos en los horarios, de repente duerme hasta tarde o duerme mucho o tal vez empezamos a notar que está bajando de peso, pero yo observo que come. Entonces, qué raro, no debería estar bajando de peso si se está alimentando bien, algo pasa. Tengo que descartar. O sea, es bien importante y reitero, con esto quiero cerrar lo que dije hace unos instantes. Intervenir a tiempo. Es mejor rápido poder darnos cuenta si algo está pasando, aunque no tengamos certeza, no cegarnos de que algo va mal con nuestro hijo o nuestra hija y necesitamos buscar ayuda lo más pronto posible. Este tipo de trastornos alimentarios, los padres solos no pueden sacar adelante a los chicos, necesitan ayuda de los especialistas. Perfecto. ¿Qué podemos añadir a ello, doctora Chagua? Bueno, sí, en verdad, como estamos en la parte informativa, lo ideal va a ser prevenir, ¿no? Prevenir este tipo de conductas, viendo mucha atención porque hoy en día estamos mucho más juntos, ¿no? Es decir, estamos sí o sí con nuestros familiares mucho más tiempo quizá que antes, ¿no? Y podemos notarlo y es bueno también tener una adaptación en nuestros estilos de vida, ¿no? Ya no podemos salir libremente, ¿no? O viajar como antes lo hacíamos, pero sí manejar el estrés de una manera mucho más adecuada a esta situación, ¿no? Estilos de vida saludables, siempre lo comento, siempre lo recomiendo. Igualmente estar siempre en continua interacción con nuestros miembros de la familia, ¿no? Y evitando pues todo aquello que nos pueda trastocar discurrir de la familia, el entorno y el buen desenvolvimiento en un entorno familiar, ¿no? Que es muy importante. Así es, involucrarnos todos y mucha comunicación, sobre todo. Esta es solamente una primera edición de este tema porque vamos a seguir hablando de este trastorno de conductas alimentarias. Muchas gracias a la doctora Marcela Chagua y a la doctora Rachel Watson, quienes el día de hoy absolvieron todas sus consultas. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema porque nuestra nutricionista Sara Busaba también tiene mucho que decirnos y recomendarnos en relación al tema. Ya volvemos, no se mueva. Amigos, estamos abordando el tema del trastorno de la conducta alimentaria. Lo primero que quiero decirles es que esto no se limita a la anorexia o a la bulimia, que son las formas más comunes o las que más se conocen, sino que hay un abanico de posibilidades. Por ejemplo, son aquellas personas que se obsesionan con la comida sana y caen en la categoría de ortorexia. O están aquellas personas que se dedican a hacer muchísimo ejercicio y tienen un montón de suplementos y están muy obsesionados con la figura de su cuerpo y hacen también dietas extremas. O están aquellas personas que viven años en dieta. Y dietas que pueden ser sanas y no sanas y de repente pueden estar un tiempo haciendo dieta, luego se sueltan y luego otra vez están haciendo dietas. Todo esto cae dentro de un trastorno alimentario que se ve generalmente en la adolescencia. Y claro, como es la alimentación, la conducta que tiene la persona para alimentarse, la gran mayoría de personas limita el problema a si come o deja de comer, cuando en realidad, como bien nos dicen nuestros especialistas, el problema está mucho más atrás. Es decir,
Si ustedes se encuentran en casa que su familiar, indistintamente de la edad, ha tenido cambios en su conducta alimentaria de la noche a la mañana, se trasladó al veganismo o se trasladó a dietas muy extremas o de pronto quiere dejar de comer, por ejemplo, el arroz, el pan, o dice el gluten me cae mal, etcétera, etcétera, son señales de alarma. Y convencerla de comer saludablemente no necesariamente es la solución del problema, es simplemente una manifestación. Y por tanto hay que entender que una de las características del trastorno alimentario es el temor constante a el peso, a la figura, al cuerpo. Y esto se convierte en una obsesión que no deja pensar a la persona, es decir, el comer se convierte en una cárcel verdaderamente. Es decir, todos mis pensamientos, todas mis actitudes van en torno a qué cosa estoy comiendo y no me permite ser productivo, y eso empieza a generar los problemas en el entorno social, familiar, en la productividad, en la parte académica, y va pasando progresivamente. De hecho, los padres de familia suelen alarmarse cuando ya la paciente está muy adelgazada o está vomitando constantemente, y nuevamente se sienten tranquilos cuando la nutricionista o el especialista en nutrición logra que esta persona coma mejor o deje de vomitar. Pero esto no cura el problema, y esto también demuestra que el hacer dieta no es causa del trastorno alimentario, sino que tiene que ver con factores genéticos, con personalidad de la persona, y tiene que ver también con toda la experiencia vivida y, digamos, algunas dificultades emocionales, sobre todo para afrontar las dificultades de la vida. Todo esto en su conjunto tiene la fórmula mágica para ganar un trastorno de la conducta alimentaria. Así que, por favor, muy alertas, porque estos problemas pueden ocasionar serios efectos en la salud física de la persona, no solamente mental, y en algunos casos incluso llevar hasta la muerte. Casos conocidos hemos visto en las noticias muchas veces, así que no dejemos que eso pase. Sé que es un problema difícil de llevar, la familia requiere entrenamiento, requiere una buena asesoría de la psicóloga para poder ayudar a tener herramientas y estrategias para poder cuidar y ayudar a esa persona, que no solamente se da en las niñas, también se da en los varones y en diferentes etapas de la vida. Sara, imagino que habrás tenido en algún momento algunos casos de ellos. El abordaje es multidisciplinario, es decir, trabajas tú como nutricionista y también con otros profesionales de la salud. Claro que sí, es un equipo multidisciplinario donde la nutricionista trabaja de la mano con la psicóloga para poder ir a avanzar gradualmente en esos objetivos, y por supuesto, en la medida que amerita medicina, el psiquiatra también participa, y en la medida que ya se está afectando la salud física, desde el inicio requiere una evaluación del pediatra, si es que es adolescente, por ejemplo, pero una constante supervisión para ver que todo esté funcionando bien en la persona, ¿no? Entonces hemos escuchado el día de hoy, hemos hablado acerca de los trastornos de conducta alimentarios. Y subrayo conducta porque no es solamente el hecho de comer o no comer, es más frecuente en los adolescentes. Recordemos que en esta etapa de pandemia todos, las familias completas estamos expuestas a un mayor estrés, pero también tenemos la ventaja de que estamos más cerca de nuestros hijos, y si notamos algún patrón, algo que nos llama la atención, ya lo habían dicho, ¿no? Come pero no sube de peso, al contrario está bajando o está haciendo cambios extremos, no tengamos miedo, busquemos ayuda. Existen estos centros de atención de salud mental con los cuales podemos contactar a un psicólogo, hablar y obtener ayuda. Muy bien, hay que estar atentos a esas señales de alerta, y nosotros vamos evidentemente a seguir hablando de estos temas de salud mental también todos los días viernes, se los voy adelantando. Ahora sí, hay que recordarle a nuestros amigos que Cuerpo Médico va de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en vivo, así que usted puede llamar en ese horario para hacer la consulta directamente con los especialistas, y puede volver a ver el programa a las 10 de la noche. Así que este programa, si es que de repente lo cogió a la mitad, lo puede volver a ver completito a las 10 de la noche. Les cuento que el día lunes vamos a hablar de un tema también muy importante que nos genera mucha pena en relación a que podríamos de repente por ahí prevenirlos, pero todo ese detalle lo vamos a conocer el lunes. Vamos a hablar de un cáncer terrible, la leucemia infantil, con nuestros especialistas, así que desde ya usted puede mandar sus consultas también a las redes sociales. Nosotros nos vamos deseándole pues un lindo fin de semana, y nos vamos como siempre colocándonos nuestras mascarillas, que es la que usted tiene que utilizar si es que sale de su casa a realizar alguna actividad esencial, porque recuerde, aún estamos en confinamiento obligatorio. Buen fin de semana, cuídese. Chao.